y como es 13 de enero, les comentaba, vamos a hablar de qué significa esta fecha, porque más allá de la anécdota de martes 13, hoy es un día importantísimo, sobre todo para las personas que se dedican a la salud mental. Es el Día Mundial contra la Depresión, así que vamos a hablar de esto. Además, muy importante hoy en día conocer todos los recursos que tenemos a nuestro alcance, también teniendo en cuenta los datos preocupantes que tenemos también en la actualidad. Tenemos a Sonia Bellot, que es psicóloga del Centro de Día Torrenova. Buenos días. Hola, buenos días. Y también a Ana Martín, que nos vuelve a visitar, directora del Centro de Día Torrenova. Buenos días a las dos, gracias por estar aquí, porque vamos a hablar de la depresión. Sonia, la depresión, empezando por el principio, es importantísimo entender primero qué es la depresión y diferenciarlo de una simple tristeza, ¿no? De un simple día triste. Efectivamente, la depresión es un problema de salud mental y además es un problema de salud mental grave. No tiene nada que ver con lo que es pasar por un episodio de un estado de ánimo quizá pues bueno, de esa tristeza puntual que de alguna manera nos puede afectar a todo el mundo en un momento determinado. Eso no tiene nada que ver con lo que es un problema de salud mental con diagnóstico de depresión. La depresión se caracteriza, es un síndrome de una enfermedad de salud mental que se caracteriza porque tiene unas condiciones a nivel emocional, a nivel físico, a nivel conductual y a nivel también cognitivo, que lo que facilita es que esos estados de ánimo, de profundísima tristeza, de apatía, de desesperanza, asociados a una situación de inactividad física intensa, hay un bloqueo de la persona generalmente que le dificulta muchísimo llevar su vida cotidiana y su estilo de vida natural y llega a puntos en que muchísimas veces se quedan en sus casas retraídos y sin poder prácticamente desarrollar absolutamente nada, ni lo mínimo, ni un estilo de vida de atender a la alimentación o al sueño de un modo natural, a la higiene, es decir, que es un problema grave. Todo eso viene asociado a problemas cognitivos también, de inutilidad, de sentirse como sin ningún tipo de valía. Y todo eso, todo ese síndrome que va asociado con distintos factores, es algo que si es atendido y de un modo precoz mejor, tiene salida. La depresión nubla mucho la percepción y afecta muchísimo a que la persona pueda desarrollar su vida con naturalidad, pero tiene salida, con lo cual cuando una persona se encuentra ante ese tipo de situaciones y empieza a notar síntomas, empieza a notar, por ejemplo, aparte de un profundo sentimiento de tristeza y de apatía, la sensación de que de repente deja de disfrutar de la vida, cosas naturales que hasta ese momento para esa persona eran divertidas, de repente no le apetece hacerlas. Un retraimiento social. Las personas empiezan a dejar de relacionarse con entornos que hasta ese momento eran agradables, tanto de amistades como de familia. De repente empiezan a tener la sensación de que no pueden con su vida, de que no pueden llevar adelante su vida, pero en lo básico, en levantarse por la mañana, alimentarse de un modo normal, asearse incluso o salir a la calle a dar una vuelta. Se le hace un mundo absolutamente todo. Y esa situación de profunda desconexión al final con lo que es un estilo de vida saludable y de bienestar. Cuando una persona se encuentra con varios síntomas de ese estilo y llega a un punto en que pasan 2 semanas y cada vez va más y está en esa especie de pozo sin salida, hay que buscar ayuda y hay que buscarla cuanto antes. Hablar con personas queridas, de confianza y explicar lo que está sucediendo. Si la situación es muy grave y llegan pensamientos, por ejemplo, de querer desaparecer, de apartarse, de ideación incluso de suicida o de hacerse daño a uno mismo, hay que actuar muy rápido. Hablar cuanto antes con un ser querido, una persona de confianza, y si en ese momento, por lo que sea, no está esa posibilidad,
llamar a algún servicio de emergencia, a algún teléfono como por ejemplo el que el Ministerio de Sanidad tiene habilitado, que es el de atención a la conducta suicida, que es el teléfono 024. Y rápidamente actuar, expresar qué está pasando. Y bueno, se va a recibir apoyo, se va a recibir ayuda y hay esperanza de salir de esa situación, con ayuda profesional. En casos determinados incluso se puede requerir de algún tipo de medicación. Pero bueno, con el tipo de recursos que se necesite para esa persona, se puede estar con la tranquilidad de que puede ser sencillamente pues, una enfermedad que se puede superar. Como hay muchísimas, es una enfermedad, hay que atenderla y dentro de esa situación estar con la tranquilidad de que se sale. La OMS ha ofrecido datos, sobre todo con motivo de esta fecha. Se calcula que el 1,3% de los adolescentes de 10 a 14 años y el 3,4% del 15 a 19 padecen depresión. Son cifras que van en aumento, ¿no, Ana? Sobre todo entre adolescentes. Sí, efectivamente. Cada vez estamos viendo que estos tipos de diagnósticos están siendo más en jóvenes, aunque en mayores también están los datos y hay que actuar, ¿no? Como dice mi compañera Sonia, hay que actuar y hay que actuar previamente a que pase una situación que no queramos que pase, ¿no? Entonces, ¿cómo pedir ayuda? Muchas veces nos preguntan cuando vienen al centro el cómo pido ayuda o cuando llaman, ¿no? Pues así, llamando a centros, por ejemplo, pues a Fundación ADIEM pueden llamar en cuanto veáis que pues, hay un familiar que necesita esa ayuda, que un vecino necesita esa ayuda, que alguien de tu trabajo necesita esa ayuda, podéis llamar para ver cómo ayudar o cómo ofrecer esas herramientas, pero también en el propio centro de atención primaria, ¿no? A vuestro médico, cuando nos pasa algo, cuando nos encontramos mal, acudimos muchas veces al médico, pues a esa primera barrera, esa primera tú a tú con el médico se le puede decir, le puedes explicar qué te pasa y que él pueda derivar. Al final el médico de cabecera es el que deriva a las unidades de salud mental y las unidades de salud mental son los que te van a apoyar, te van a derivar pues, a psicólogos, psiquiatras. El psiquiatra si te tiene que mandar una medicación, un tratamiento, te lo va a mandar y esa adherencia al tratamiento es muy importante también, ¿no? Porque al final, también lo dice Sonia, se puede superar, pero claro, con ayuda profesional, no con esas coletillas que vemos muchas veces que no, pues no te preocupes, que eso se pasará, eso es un tiempo y se pasará. Bueno, a lo mejor mi tiempo ha pasado y ya no puedo por yo sola buscar esa ayuda, sino que necesito más allá. Entonces ahí sí que hay que tocar esas puertas de la atención primaria, de unidades de salud mental. Aquí en Torrevieja también tenemos el SASEM, también lo ha dicho Sonia, ese número de 024, el teléfono de la esperanza. O sea, al final hay muchos medios por el que pedir ayuda. Sí, incluso la persona no es consciente, ¿no?, de que está pasando por esa situación, pues un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, un compañero de clase, ¿no? Que esto lo estamos viendo ahora y la OMS también lo está diciendo, que, oye, estamos viendo que en jóvenes está aumentando. Pues los propios profesores también, el poder pedir ayuda externa. Entonces, que, por ejemplo, aquí en Torrevieja, pues la Fundación ADIEM podemos también ofrecer esa ayuda, pero el llamar al centro de atención primaria, a bienestar social, a alguien para que pueda empezar a ejecutar esos protocolos. ¿Cuáles pueden ser las causas de que un adolescente, por ejemplo, acabe teniendo depresión? El impacto de las redes sociales, sin duda, hoy en día también es uno de los principales motivos. Efectivamente, es multifactorial, ¿no? De alguna manera hay muchas causas que pueden llevar a una depresión. Es un síndrome multifactorial en el que intervienen distintos ámbitos, como por ejemplo el biológico, el psicológico y la situación social, de apoyo social a la que la persona se esté enfrentando. Normalmente, para que al final se dé una depresión, los distintos factores de alguna manera tienen que interaccionar. Es complicado que por un solo motivo haya un brote de depresión. Lo normal es que sea por diversos motivos, diversos factores. Dentro de eso,
hay también factores desencadenantes. Concretamente, por ejemplo, momentos de la vida pues, difíciles, la pérdida de un ser querido, la ruptura de una pareja, el que en un momento determinado, bueno, pues la vida personal esté atravesando una situación muy complicada, situaciones a nivel económico a lo mejor muy difíciles. Eso puede ser un desencadenante. Quizá no sea el motivo, pero con otros factores asociados de un riesgo elevado de padecer depresión, con esos factores desencadenantes se puede llegar a desarrollar. Y lo que comentas tú de las redes sociales, efectivamente, en este momento está siendo como una presión añadida para la gente joven, al final, como esa exigencia de dar una imagen ideal, entre comillas, continuamente además, esa exigencia de ser feliz, es como una imposición, al final, de un modo poco realista que se va plasmando en la presión que muchas veces en las redes sociales se va como alimentando, ¿no? Y de alguna manera las personas jóvenes tienen mayor vulnerabilidad a esa exposición, y una persona joven que ya tenga unos factores de riesgo asociados con ese tipo de presión, pues lamentablemente está añadiendo, sumando a que esa persona en un momento determinado pueda desencadenar una depresión. La depresión que puede desencadenar en muchas ocasiones en el suicidio mismo, ¿no? Estamos viendo también hoy en día muchas noticias demasiadas sobre jóvenes que acaban tomando esta decisión. No sabemos muy bien el contexto, se investigan las causas, pero al menos es llamativo, ¿no? Y preocupante. Vosotras que os dedicáis a todos estos asuntos, me imagino que también os llama la atención. No sé si tenéis una sensación de que estamos fallando como sociedad para que este tipo de cosas pasen. A ver, no sé si estamos fallando como sociedad o no, pero sí que es verdad que lo que hay que hacer es escuchar más, ¿no? Esa escucha activa. Muchas veces ignoramos señales que nos están dando esas familias, esa persona, ¿no? que está pasando por esa situación. Entonces, a lo mejor el saber más, el conocimiento, ¿no? El hablar, el hablarlo, el que no sea un tabú, el que tener un diagnóstico de una depresión no sea un tabú, un diagnóstico de salud mental, que no estigmaticen tampoco, ¿no? Las personas que por tener ese problema de salud mental. Entonces, partiendo de ahí, creo que si la sociedad conociese más pues qué está pasando, ¿no? Cuáles son los diagnósticos, cómo ayudar. Muchas veces lo que tenemos es ese miedo o vértigo por ayudar porque no sabemos. Entonces, ante lo desconocido, muchas veces tenemos vértigo y no sabemos cómo ofrecer esa ayuda. Entonces, es muy importante que ante una situación así, pues aprendamos, llamemos a los profesionales que tengamos que llamar para que nos den las herramientas y poder ofrecer de verdad la ayuda y no dar pues consejos sin esa evidencia, ¿no? Que muchas veces se dan coletillas de, bueno, no te preocupes, todo pasará, bueno, tú no te preocupes porque hay que estar feliz, ¿no? Ese Mr. Wonderful que se da en las redes sociales, hechas, ¿no? Son frases hechas que lo das por desconocimiento o por que te da apuro ver a esa persona, empatizas tanto que dices, ay, no quiero que esté mal, no quiero que esté mal, pues no pasa nada, todo va a pasar, tú no te preocupes. El no te preocupes muchas veces puede romper más esa empatía de decir, vale, no me preocupo, sí, es mi problema y me estoy preocupando. Entonces es muy importante también eso, acudir a personas que sí que sepan de esa enfermedad para que te den las herramientas, sobre todo para las familias que estén pasando o que estén observando que está pasando algo, ¿no? Es muy importante dar esa primera señal de alarma y decir, oye, está pasando esto, ¿no? Es mejor hablarlo cuanto antes, lo ha dicho ya Sonia, es tener esa prevención, mejor hablarlo y que no sea nada, o si es algo, poder tener una solución y poder tener unas herramientas. No infravalorar, ¿no? La depresión, porque al final, no sé si de la depresión también se pueden desencadenar otras enfermedades mentales incluso. Hay comorbilidad, existe comorbilidad y efectivamente en un momento determinado un cuadro de salud mental se puede complicar. Y es importante al final que haya una prevención y un bienestar de la salud integral de la persona. Porque además, por una parte está el cuadro de salud mental, que puede haber esa comorbilidad, tanto con depresión como con otras patologías mentales, y luego a nivel físico, porque también afecta a nivel físico. Estamos interconectados y la salud mental y la salud física está relacionada. Tenemos que cuidarnos de un modo integral. Y cuidarnos en salud mental
es cuidarnos en salud en general. Efectivamente, por eso también es súper importante esa promoción de la salud, ¿no? Esos factores de protección, por ejemplo, desde nosotros, desde el centro de día, ¿no? Apoyamos mucho el hecho de hacer deporte. ¿Por qué metemos tanto deporte? Porque se está viendo la evidencia científica, ¿no? que hacer deporte mejora la salud física, la salud mental, entonces ya estás abogando por el hecho de tener esa promoción de la salud ahí, ¿no? En el deporte, en ese sueño, el dormir, pero dormir de calidad, ¿no? No he dormido 3 horas y con eso voy, no, pues a lo mejor dormir 3 horas durante mucho tiempo me puede desencadenar también un problema de salud mental, ¿no? Esos niveles de cortisol, esos niveles que los tengo desajustados, pues me puede provocar, ¿no? Por eso es muy importante también el invertir en promoción, pues en deporte, en salud, en salud del sueño, en alimentación, muy importante, en red de apoyo, en tener esa red de amigos, porque amigos, familia, barrio, ¿no? Que nos podamos apoyar entre todos, y yo creo que ahí estaría ese foco lineal de cómo construir una sociedad mejor, pues mira, creando red y después ya a nivel más burocrático, pues red de salud mental, red entre ayuntamientos, entre las fundaciones, que es muy importante, es que estar unidos creo que es lo más importante. En esos trabajos de prevención también es fundamental hablar de las emociones desde la infancia. Hablábamos de que la adolescencia es una etapa de la vida donde se detecta más esa incidencia de la depresión, pero aunque parece contradictorio, pero también son los jóvenes donde más han promovido el hablar de salud mental, ¿no? Quienes han hecho más visible la salud mental, casualmente son la franja de los más jóvenes. Sí, efectivamente, bueno, pues al final están sucediendo cosas y dentro de la sociedad en la que vivimos, el que estemos viendo que hay vulnerabilidad especialmente en lo que es la construcción de nuestra sociedad del futuro, está dándonos una señal de alarma a todos para hacer caso y para atender lo que es una necesidad que está ahora y ha estado siempre. Lo que sucede es que, bueno, pues afortunadamente de alguna manera estamos como abriendo los ojos y estamos dando más atención, más recursos y más interés a cuestiones que hasta este momento de alguna manera están, bueno, pues como con un tabú impuesto y que poco a poco ese tabú se va levantando y aunque queda mucho camino que recorrer en la visibilidad, en la visibilización y en, bueno, de alguna manera mitigar el estigma, se ha avanzado y posiblemente el que esté aflorando, el que nos estemos interesando y estemos visualizando qué está sucediendo con las personas jóvenes actualmente, está facilitando el que la sensibilidad social sea más realista ante un problema que hay. Y que bueno, que tenemos que atender y tenemos que estar todos ahí para apoyarlo. Además, dentro de todas las pautas que ha estado comentando Ana, que son fundamentales en lo que es el cuidado de la salud, del bienestar y de prevención, hay algo muy importante también, que es las conductas adictivas, la prevención de las conductas adictivas, que además también está relacionado con ciertos entornos, a lo mejor de adolescencia, quizá, ¿no? Que bueno, que suele ser el momento de debut de cierto contacto con sustancias tóxicas y es fundamental la prevención en conductas adictivas porque lamentablemente son terribles, son sustancias que el consumo, estamos acostumbrados a estar en una sociedad donde está normalizado, por ejemplo, el consumo del alcohol y el consumo del alcohol es terrible especialmente en momentos de vulnerabilidad. Y cuando hay un riesgo de depresión, el consumo de alcohol puede, además de agravar muchísimo el problema, generar muchas dificultades también en el entorno, a nivel social. Con lo cual, la prevención en conductas adictivas es fundamental. Y ahí el foco está precisamente en la franja de los jóvenes, el que pongamos todo nuestro apoyo para fomentar lo que es hábitos de vida saludable, por ejemplo, como decía Ana, deporte, que es fundamental. Y, por otra parte, el ayudar a que las conductas adictivas, de alguna manera, pues estén, acotadas y reducidas lo máximo posible
a ser posible extinguidas, porque es que es terrible. Cuando hay un problema de depresión, el consumo, por ejemplo, de alcohol o de otros tóxicos hace muchísimo daño. Ana, un mensaje de esperanza en este Día Mundial contra la Depresión, ya para terminar. Bueno, pues al final no sé qué mensaje ahora mismo mandar. Yo sí que lo que diría como consejo, ¿no? Es esa escucha activa, o sea, escuchar, hablar menos y escuchar más, que lo hemos puesto también en nuestras redes, ¿no? Porque muchas veces damos muchos consejos que están muy bien, pero sí que es que escuchar un poquito más y pedir esa ayuda profesional. Entonces tenemos la suerte de eso, de que estamos pues en un municipio también donde tenemos pues asociaciones, donde tenemos esa atención primaria, esa red de salud mental, que podemos tocar esa puerta y pedir ayuda. Entonces, y bueno, y también gracias a los medios por crear estos espacios y hablar, porque es que de lo que no se habla parece que no se trata, y hay que tratarlo y hay que hablarlo y naturalizarlo al final, ¿no? Porque muchas veces, si no, se quedan encerrados ahí en un cajón y hay que hablarlo, hay que hablarlo. Lo que no se cuenta parece que no pasa. Efectivamente. Es una máxima en periodismo, y parece también que tiene todo el sentido, ¿no? Ahora, Sí. Sonia, ¿algo más que añadir para acabar? Pues añadir que hay esperanza, que se sale, que es una enfermedad que hay que atender, que hay que atender a las señales cuando aparecen, y que tenemos todos como sociedad que apoyar para que esa enfermedad pues de alguna manera no haga daño y se supere, y que dentro de eso, aunque a nivel de percepción nubla mucho y genera mucho malestar, la realidad es distinta. La realidad es que con tratamiento se sale, y se sale bien, y se recupera uno con su vida cotidiana y su día a día con bienestar y con salud. Pues nos quedamos con ese mensaje positivo, ese mensaje en pro de la salud mental, y ya saben que ADIEM está siempre al lado de las personas que más lo necesiten. Muchísimas gracias. Gracias a Muchísimas todos. gracias a ti. Y que vaya bien el día. Muchas gracias.